curso Seguridad aplicada al trabajo de bomberos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que son los factores de riesgo. En un tema complicado, en un tema que creímos que era un poquito más fácil de exponer, pero ha sido bastante complicado, principalmente porque no hay trabajos previos al respecto. Desde la expertise profesional se puede hablar mucho al respecto, pero hay que hacer el cruce también con el tema de bomberos, con la experiencia de bomberos. Eh, Hay que tener también una visión muy clara y sensata de los objetivos que buscábamos, etcétera. Entonces los invito a participar de esta clase que tiene varios matices. Eh, no quiero aburrirlos tanto, así que me he propuesto hacer una clase corta el día de hoy, aproximadamente 1 hora y media, ojalá, máximo 2 horas, como siempre, eh, donde vamos a finalmente eh, mostrar cómo se confecciona una matriz de riesgos. Creo que es una forma muy buena partir el tema eh, explicando desde el principio. eh, Primero, hacer un alcance sobre el mismo curso, ¿no? Eh, el curso tiene me preguntaban qué tipo de certificación tenía el curso. Yo quiero ser súper claro, esto no es una certificación, esto es un curso. Un curso que tiene acompañado un certificado. Recuerde, la palabra certificado no es igual que certificación. Un certificado también es una constancia. Así que hay que ser muy claros, hay que ser muy sinceros al respecto, no se dejen engañar. Un abrazo, amigos de México, de Baja California, Mexicali, amigo psicólogo bombero, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos. Hoy día nuestro tema es bueno, para finalizar el tema del certificado, lo que usted va a tener es un certificado que es lo mismo que constancia, ya sea de aprobación o participación. Para tener este certificado debía inscribirse dentro del plazo previo, que ya pasó. Si no se inscribió, no se preocupe porque vamos a repetir los cursos, vamos a hacerlo por ciclos. Eh, y luego participar de los videos, usted puede verlos luego también, el problema. Lo importante sí es estar muy atentos a la última prueba. Es una prueba que no es tan fácil, pero usted tiene para hacerla 24 horas, así que tiene todo un día para hacerla. Eh, Así que, señores, pretendo hacer una clase un poquito dinámica el día de hoy. Están abiertas igual la comunicación. Me estresa un poquito comunicarme por este medio porque empiezo a cachar que no que como que no oigo, así que me voy a despreocupar de esta línea un poquito y me voy a centrar en la presentación. Bueno, está mal el audio. Ojalá que con lo que acabo de hacer mejore un poco más el audio. Me gustaría que me digan cómo está el audio ahora. Bueno, si no tenemos ningún problema de audio, vamos a seguir en este momento eh, con la presentación. ¿Tú, cierto? ¿Está mucho mejor? Perfecto, perfecto. Ya, señores, al grano. Hoy día nuestro tema de analizar son los factores de riesgos aplicados a trabajo de bombero. Eh, y vamos a avanzar un poquito. Mi nombre, Heriberto Moreira. Voy a dejar aquí mi presentación para que usted después vea ahí los detalles. Mi celular, para que de un WhatsAppazo me pueda preguntar lo que quiera. Eh, bueno, ya me he presentado otras veces, solamente voy a destacar la dignidad
director del grupo Lautaro Internacional, que es todo un privilegio y espero hacerlo como corresponde. Vamos a seguir, creo que ya me he presentado otras veces. Teléfonos, por favor, apagados. A mí se me olvida bajarle el volumen a mi teléfono, así que lo voy a hacer en este mismo instante. Ok. Y también, lógicamente, como siempre, ¿usted cree que porque es online nos olvidamos de la seguridad? No. Así que, como siempre, es el momento donde usted mira para un lado y luego mira para el otro y examina que en el lugar donde usted está seguro y también que tiene claras las vías de evacuación y los puntos de encuentro y todas esas cosas. ¿Ya? Así que cualquier persona que está siguiendo esta transmisión lo está siguiendo de manera muy, muy segura. Bueno, síganos en nuestras redes, ¿no? Grupo Arson, Dead Lautaro Internacional, @Dead Lautaro en Twitter. Nos puede encontrar también en YouTube con un canal que acabamos de crear y le vamos a seguir subiendo material. Está re bueno lo que está hasta ahora. Los invitamos a que nos den un like. Ok, señores, el tema de hoy, factores de riesgo. Quise empezar con este pensamiento porque me parece que resume casi toda la clase en una frase potente que es: asume la responsabilidad por tus acciones, nadie más que tú tiene la culpa de sus consecuencias. No sé si ustedes han visto en las empresas, de pronto en los baños, que hay un cartel que dice este es el responsable de su seguridad y es como un espejo. Bueno, me refiero a eso. Eh, para no entrar en detalle, o sea, en análisis más profundo ni filosófico, hay que tenerla súper clara. Usted es el único responsable de su seguridad, finalmente. Así que tiene que estar instruido de manera tal en que tenga plena conciencia de los riesgos o peligros de los peligros que están puestos. Vamos a hacer ciertas confesiones antes de entrar en materia. De hecho, me gustaría, antes de entrar en materia, hacer casi una declaración de principio de esta misma clase. Es muy fácil entrar a internet y buscar en redes sociales cuántas fotos hay y cuántos videos hay de cuerpos de bomberos y bomberos en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, ¿sí? En ningún país en ningún país se salva. En toda Latinoamérica sufrimos de lo mismo. Mostramos en redes sociales fotos que son absolutamente inadecuadas desde el punto de vista de la seguridad. Hace poco había una foto en redes sociales de un bombero tratando de abrir una matriz en un incendio en Chile. Para los bomberos de agua, comillas, los bomberos de agua en Chile son los bomberos que están acostumbrados a trabajar con mangueras, porque en Chile tradicionalmente están los bomberos de agua y los bomberos de escala, en otros países conocidos como truckers, o los bomberos de búsqueda y rescate. Bueno, como tienen estos trabajos distintos, el bombero de agua, tradicionalmente, porque ya eso en Chile está un poquito desvirtuado, ahora hay compañías mixtas, etcétera, pero el bombero tradicional de agua es un bombero que se caracteriza por buscar la fuente de agua, por buscar el abastecimiento, el grifo. Entonces, hay una maniobra donde uno se mete a abrir eh, la matriz. Entonces hay una foto donde cualquier bombero de agua que actúa desde el estómago va a tender a defender. Pero yo los invito en esta clase a ser críticos. Por mi lado y por el lado del Dead Lautaro Internacional, no nos atrevemos a mostrar material que está en redes sociales. No queremos usar ese recurso. Queremos ser delicados con el tema. Duros, pero no queremos por esto atacar a uno u a otro cuerpo de bomberos o no. Creemos que el tema no pasa por ahí.
A pesar de que vamos a ser muy claros en nuestros puntos, no, nos da mucha pena que nuestros compañeros y los bomberos se muestren de esta manera en redes sociales. Los invito a reflexionar también con el material que están mostrando. Y bueno, principalmente con las prácticas. Ok, eso es punto uno. Punto dos, vamos a hablar con ejemplos claros, vamos a contrastar la información con el tema de bomberos, vamos a tratar de seguir el hilo de algunas preguntas y le damos, señores. Así que bueno, como dijimos, no vamos a hablar de manera general y bastante dura, no, no nos interesa atacar a nadie, a ninguna institución. Amamos la institución, señores. Así que con todo cariño. Primero, es importante hablar del equipo de protección personal. Cuando hablamos del equipo de protección personal, el EPP, el EPI, el equipo de protección, eso es otra cosa, otro de los principios que se me olvidó señalar. Y se los digo como experto en el tema de seguridad industrial. Hay un montón de formas de llamar a los mismos términos. Lo explicamos la semana pasada, pero riesgo, peligro, van a tomar distintas tonalidades. No vamos a reparar en tecnicismo, vamos a explicar de fondo las cosas. Ese es el segundo concepto. Bueno, señores, los equipos de protección personal, los EPP, constituyen, voy a hacer una lectura y un análisis, constituyen los conceptos más básicos en cuanto a seguridad en el lugar de trabajo. Antes de seguir con este análisis, quiero que entiendan en realidad quiero hacerme explicar un concepto que en ingeniería se llama, no sé si teorema, la técnica de los 4T. Las técnicas de las 4T frente a un riesgo. ¿Y por qué es necesario partir un poquito haciendo esta explicación? Porque es necesario posesionar. A ver, este análisis pudo haber salido desde muchos aristas. Pudo haber salido desde la persona, pudo haber salido desde el riesgo expuesto, pudo haber salido desde el análisis de la operación, pudo haber salido desde muchas partes. Esta es solamente una arista, es un ángulo de visión frente al problema. Por eso es muy humilde, duro, serio, técnico, científico, pero humilde en ese prisma. Entonces he decidido, para tratar de simplificarme a mí dentro de la explicación, explicarlo de esta manera. Primero, empezar a hablar el tema desde el equipo de protección personal del bombero. ¿Por qué? Para empezar, está muy desvirtuado. Está muy desvirtuado el equipo de protección personal. Entonces, por eso necesito primero hablar de la técnica de los 4T. Porque necesito explicarle por qué el equipo de protección personal es el fracaso de la ingeniería. ¿Por qué el equipo de protección personal es la forma en que los expertos en seguridad industrial te decimos, lo siento, no hay otra forma de protegerte? No fuimos capaces de, a través de la ingeniería, solucionar el problema. Entonces, como no fuimos capaces de solucionar el problema, te vamos a tener que cubrir a ti. Imagínate esa visión, imagínate ese prisma. Solamente con esa visión, tú tienes que darte cuenta que el EPP es la última barrera al riesgo. Ojo, riesgo, peligro, insisto, va a tomar distintas tonalidades, pero vamos a ver lo general. La primera T de las reglas de la 4T, en un proceso cualquiera, porque ojo, tenemos que analizar el tema de los bomberos como un proceso, con un proceso con etapas, con definición de funciones. Esto es parte de ser profesional. No solamente hacer cursos, tener diplomas, viajar, tener medallas. No. Usted se toma en serio el tema entero. Si usted se toma una parte en serio y una parte en broma, eso no es tomárselo en serio. Bueno, seguimos. Los jefes de bomberos tienen que tener esto muy interiorizado y tienen que estar muy bien asesorados. Eso también es súper importante, estar asesorados por profesionales.
Eh, la primera T de la teoría de las 4T frente al riesgo es terminarlo. Por ejemplo, si yo tengo un proceso riesgoso dentro de mi línea productiva, mi primera opción siempre debe ser eliminarlo. ¿Por qué tengo que tener un proceso riesgoso? Debo buscar un proveedor que me entregue esa pieza para evitarme ese proceso. Tengo que buscar alternativas para eliminarlo, terminarlo. La primera T es terminarlo. Ahora, no siempre puedo terminarlo. Eh, eh, si no puedo terminarlo, debo pasar a la siguiente T. La siguiente T es tratarlo. Eh, Cuando hacemos tratamiento de riesgos, nos estamos refiriendo a hacer tratamiento en la fuente emisora. Por ejemplo, si tenemos una fuente emisora de ruido, poner una carcasa que tenga esas características, ¿no? de bloquear el ruido. Esa sería la primera alternativa. En la segunda alternativa dentro, ojo, eso es tratarlo. La tercera T tiene que ver con la transferencia de riesgos. Eso es una T media rara, porque cuando hablamos de transferencia de riesgos estamos hablando de seguros. Significa que yo le pago a un tercero para que asuma mis riesgos y también la administración del riesgo laboral. ¿Ya? Esto se hace con algunas, bueno, con mutualidades, con administradoras del seguro, con seguros particulares, pero no te libra de toda responsabilidad. Y la cuarta T, que es como el premio de consuelo, es tolerar el riesgo. Imagínate una T en la cual tú tienes que definitivamente tolerar el riesgo. Me estoy hablando de la última posibilidad, de la última barrera. No tuvimos otra opción más que exponerte. Y como te vamos a exponer, te vamos a poner una armadura que te proteja de los riesgos a lo que te va a haber expuesto. Si usted ve los equipos de autocontenido del año 40, eran unas cosas rarísimas, unas escafandras, horroroso, con una limitación de movimiento, pero eran los primeros intentos. De hecho, es lo más lógico que en el futuro nuestros más modernos equipos de protección personal se vean ridículos en relación al nivel de liviandad, al nivel de capacidad de protección y también de aplicación que van a tener estos equipos de protección personal. Señores, me quedo con la última frase eh, de esta, de esta imagen. Las emergencias que atienden las unidades de bomberos es un claro ejemplo donde el peligro no puede ser controlado ni eliminado por completo. Desde que usted sale en el carro, ojo, el tema de seguridad en traslados, de seguridad al conducción, la vamos a ver la siguiente semana, el día 10 de octubre, con un instructor que esta vez no voy a ser yo, que va a ver el tema de seguridad en operaciones y también seguridad en prácticas o capacitaciones. Señores, entonces seguimos. Algunos requisitos de un equipo de protección personal. Primero, tiene que proporcionar un máximo de confort. Su peso debe ser mínimo. Por eso hago la comparación de los antiguos equipos de protección personal. Yo siempre cuento una historia, bueno, de un equipo. El primer equipo de autocontenido que utilicé, hace ya como el año 1, que fue el Racal 3000. Un equipo horroroso que tenía un corazón metálico y una trompa de elefante, y era un equipo muy peligroso. Bueno, primero, proporcionar máximo de confort, su peso debe ser mínimo, compatible con la eficiencia en la protección. Esto es interesante. Compatible con la eficiencia en la protección. Voy a leerlo y después voy a hacer un comentario. 2. No debe restringir los movimientos del trabajador o del bombero. Ojo, trabajador igual bombero. Si usted es bombero voluntario, está trabajando de manera voluntaria. Usted es un bombero voluntario, no es un fakir, no es un rey. Ojo, mucho ojo, que ese es un gran problema
de la seguridad en los bomberos, los pseudo reyes que están a cargo de los bomberos. Bueno, ya vamos a tener tiempo finalmente de hablar de eso. Debe ser durable, de ser posible, el mantenimiento debe hacerse en el lugar de trabajo, debe ser muy simple. Debe ser, hay gente que utiliza unos cascos súper complicados, los más complicados del mundo, con el peor mantenimiento del mundo, sin respaldo. Debe ser diseñado y elaborado en relación a los requerimientos normativos de cada país. Todos los equipos de protección personal, de hecho, lo que dicen las normas, que ya le vamos a pegar una miradita, lo primero que dicen es respeto a la norma nacional. Y lógicamente que tiene que cumplir los requerimientos tuyos, los requerimientos propios de tu entorno, de tu estadística, de tu operación. No puedes pedir unos trajes que no vas a ocupar en la vida. Entonces, primero, fortalécete en tu riesgo inherente, tu riesgo inmediato, como lo aprendimos la semana pasada. 5. Debe ser socializado. ¿Por qué debe ser socializado? Porque si yo voy a adquirir, por ejemplo, botas de bombero, y tengo varios proveedores, y tengo proveedores, 2 o 3 proveedores que cumplen las especificaciones de trabajo, lo que yo no sé es que si mi gente las va a encontrar cómodas o no. Si les va a gustar una por sobre otra, si tal vez las características climáticas de mi trabajo o las características operativas de mi trabajo hacen que yo elija una por encima de otra. Por eso es tan importante hacer partícipe al bombero de línea en las decisiones que yo tome en relación a mi equipo de protección personal. ¿Y cómo lo hago? Básicamente entregándole un equipo de muestra que lo use un mes y que después me dé sus apreciaciones, cosas como esa. Es súper importante escuchar al compañero bombero, escuchar al trabajador. Eso es parte de la norma. Bueno, clasificación. Vamos aquí a avanzar un poquito rápido porque esto es bastante intuitivo, por decirlo de alguna manera. Es una clasificación casi lógica de los equipos de protección personal, partiendo primero por la protección a la cabeza o cráneo, protección a los ojos y cara, protección oído, protección vías respiratorias, protección manos y brazos, protección piel, piernas, cinturones de seguridad para trabajo en altura, ropa de trabajo y ropa protectora. No es lo mismo ropa de trabajo que ropa protectora. El uniforme de trabajo no es un EPP. Hay cosas que no son EPP, no son un equipo de protección personal. Vamos a explicarlo con un ejemplo más adelante muy claro, pero la faja lumbar no es un equipo de protección personal. No te presta ningún tipo de protección. Ya vamos a hablar de lo que significa el manejo manual de cargas. Bueno, vamos a hablar un poquito del equipo de protección personal del bombero. Y una disyuntiva muy poderosa que estamos teniendo hace algún tiempo los expertos. No solamente los expertos, sino que también algunos accidentados bomberos. Algunos accidentados bomberos que se están haciendo preguntas súper simples. Accidentados bomberos que se preguntan si a nosotros nos hacen estudiar tanto, nos hacen pasar por una o dos o tres normas para poder acceder a ciertos niveles de operación, ¿por qué la administración hace lo que quiere? No tiene ninguna responsabilidad al respecto. Eso es un aspecto súper importante. ¿Por qué el bombero no ocupa su equipo de protección personal en un incendio? Si sabe, está instruido, se pierden recursos, se pierden horas de hora hombre. Él mismo pierde hora hombre. ¿Para qué? ¿Para que no lo haga? Entonces estamos mal, estamos fallando en algo. Hay países que se llenan de procedimientos operativos, se llenan de instrucciones, pero no respetan nada finalmente. No, sus propias jefaturas no están preparadas para eso.
Entonces llegó la hora de hablar en serio del tema. Como dijimos, no vamos a hablar de ningún cuerpo de bomberos en especial, porque estos son problemas que nos atañen a todos transversalmente. Si usted va a hacer que sus bomberos estudien sistema de comando de incidentes, hazmat, seguridad, bueno, entonces denle la confianza y el espacio para que desarrollen. Y no haga la payasada de asistir a un curso de seguridad donde a usted le explican por qué tiene que utilizar su equipo de protección personal, por ejemplo, el de autocontenido, para ingresar a una atmósfera con humo, y usted sigue pensando que es un bacán, que usted aguanta humo. ¿Sabe qué? Lo digo con vergüenza y lo he comentado en más de un foro. Lo digo con mucha vergüenza. Yo pertenezco a esa época. Pertenezco a la época donde el más bacán era el que más tragaba humo. Resulta que gran parte de esos bacanes tienen enfermedades respiratorias importantes. No entendíamos, estábamos expuestos. Bueno, en realidad yo también usé toallita, pero mi papá vino en una época donde la toalla era normal, pues. La toalla, en vez de tu equipo de respiración era una toalla blanca que te ponías así como una, como una especie de... la mojabas para que te protegiera. Eso no sirve de nada. Tuvimos que aprender a qué estamos expuestos. Entonces vamos a ir por partes. Primero, vemos acá la ropa protectora, que cumple ciertas características. En el caso de los bomberos, es una ropa protectora que te ayuda a perder humedad de cierta manera. Tiene una protección también de vapor y tiene dos protecciones de... Ojo, pues hay un montón de material. Antes había Kevlar, Nomex, ahora hay PVI, y siguen saliendo nuevos materiales. Los alemanes han evolucionado un montón en el tema de uniformes. Europa en sí. Así que, como les dije, no nos vamos a perder el tiempo entrando o encasillándonos técnicamente en algo. Vamos a ser bien abiertos en el tema. Esto que está acá, que se llama eslabina, monja, tiene varios nombres en varios países, pero que es lo que te protege básicamente el cráneo. La cabeza de un flamazo, por ejemplo. Acuérdate que esto está cubierto por la máscara de tu respirador. Es algo también que yo debo usar sí o sí. Lo que usted está viendo acá son los equipos mínimos para que usted pueda ingresar a un incendio. Lógicamente el casco cumple con el requerimiento de protección de cráneo, protección de cara. La monja esladina, o como le quiera usted llamar, le cubre la piel, la chaqueta lo protege, los guantes. Usted está totalmente protegido. Esta es su armadura, señor. ¿Cómo se lo explico? Me encantaría darle algo más claro, ¿no? Pero esta es su armadura. Usted eligió ser bombero. Y para ser bombero tiene que tener, para pelear incendios estructurales, esta es su armadura. Para pelear incendios forestales, su armadura cambia. Para un rescate urbano, su armadura cambia. De un rescate urbano a un rescate vehicular en ciudad, su armadura cambia. ¿Y cambia en función de qué? Cambia en función del análisis de riesgo. Y se los voy a explicar de una manera muy entretenida. Nosotros aprendimos de los desactivadores de bombas de Ecuador, las personas del GIR, personas súper técnicas, súper profesionales, que ellos nos explicaron de que tenían varios trajes con varios niveles de protección. Pero uno de esos trajes, estos que uno que parece como un Teletubby verde, tiene un nivel de protección de 2 kilos de TNT. Significa que el técnico interventor en el tema de las bombas, cuando se enfrenta a un tema de bombas donde existen más de 2 kilos, el traje ya no le sirve. Entonces, imagínate que tú estás desarmando una bomba
y llegas con tu traje de Teletubby verde y te das cuenta de que la bomba está constituida por más de 6 kilos de TNT. Bueno, en ese momento nos contó esta persona que desactivaba bombas que el traje no le servía y tenía que ir, quitarse el traje y volver para hacer el trabajo. Esto es súper importante. En el caso de nosotros como bomberos no podemos hacer eso. No podemos porque estamos expuestos no a situaciones potencialmente mortales. Estamos expuestos a situaciones inmediatamente mortales. El humo quema los pulmones alrededor de los 75 grados. Los quema de manera irreversible. Y en un incendio promedio a la altura de los ojos, tengo una temperatura de humo de 300 grados. De 250 a 300 grados, lo cual es mortal, mortal. Por eso es que tenemos que tenerlo claro. Los bomberos que no usan equipo, no lo usan, no es que no lo usan porque sean idiotas, no es que no lo usan porque sean imbéciles, no. Los bomberos que no usan el equipo no lo usan porque no están instruidos de la manera adecuada. El hecho de que el bombero asista a una capacitación no significa que esté instruido. Parte de las técnicas de andragogía nos obligan a los profesionales que entregamos este tipo de conocimientos a estar completamente convencidos de que la persona entendió el mensaje. Y para esto hay distintos tipos de niveles de enseñanza. Y tú tienes que adaptarte a la persona que le estás enseñando, no ella a tu programa. Ese es tu desafío como un educador, como un andragogo. Señores, si un bombero no utiliza su equipo de protección personal, es porque el hombre no está correctamente instruido. Es porque, ojo, él puede ir a 1000 cursos, pero puede ir a 1000 cursos a estar con la boca abierta y no hacer nada, y pasar igual. Otra cosa es ir con la disposición de aprender. Estoy hablando de aprendizaje real. Aparte del aprendizaje real, el hombre tiene que tener muy clara la percepción del riesgo. Y para esto tiene que tener un hombre instruido. Y si no está instruido, es porque su línea de mando fracasó. Así de simple. Tiene que hacer algo al respecto. No puede ser que tengas 20, 15, 10 años un señor a cargo que es un incompetente frente a estos temas. Señores, por sanidad en gestión, den espacio a nueva gente. No sean tan cara dura. No les digan a sus compañeros, ustedes no pueden hacerlo, solamente yo puedo. Están peor que Evo Morales. Están peor que el dictador de Venezuela. Hablan de libertad, y son unos verdaderos dictadores en sus recintos. Es una vergüenza. Porque esto se refleja en bombero accidentado. Esta actitud blanda frente a la seguridad, nosotros la pagamos con bomberos muertos. Y no puede ser. No puede ser que pidamos disculpas, señores. No puede ser que en una práctica un bombero se quiebre la columna y pidamos disculpas. Somos bomberos, disculpa. Llegó la hora de agarrar un par de bomberos y enjuiciarlos para que se acabe el tema. Basta de pedir disculpas. Aquí sí es un tema sensible. Señores, voy a hacer solamente algunos alcances normativos. Solamente alcances. Voy a hablar de NFPA 1851, que es la norma de selección, cuidado y mantenimiento de conjuntos de protección para el combate de incendio estructural. Es la norma que rige los incendios estructurales, o sea, el uniforme de los incendios, o sea, selección, cuidado y mantenimiento. La norma 1971, ojo, hay un montón de normas asociadas, solamente decidí nombrar estas 4.
antes de entrar al tema de factores de riesgo como tal. La norma 1971 es la norma sobre los trajes de protección para el combate de incendios estructurales. La norma 1982 es la norma para sistemas de seguridad de alerta del personal de bomberos, o sea, los pass device, los sistemas están bajo esta norma. La 1951 es el equipo de protección para los incidentes técnicos de rescate. ¿Por qué nombro estas normas? Porque en realidad son normas asociadas súper importantes. Aparte de estas hay muchas más. Pero hoy día me voy a centrar, antes de entrar a los factores de riesgos, en dos normas. Porque tenemos que entender de dónde salen los temas de seguridad. Cuando yo no voy a solucionar, yo no voy a cuidar de verdad a mi gente si agarro un casco verde y le entrego a cualquier persona para que cumpla el rol de seguridad, así porque sí, para cumplir el rol. No, señor. Primero, tenemos que tomar muy en serio el tema, con nosotros mismos, con la jefatura misma. Las jefaturas tienen de hecho, las jefaturas son administradores, no son reyes, no son realeza. Ellos están cumpliendo un rol y tienen que cumplirlo de la manera adecuada. Y si no lo están haciendo, bueno, hay un montón de gente muy capaz en todos lados para cumplir ese rol. No son ustedes maravillosos el único rayo de luz que nos llega del sol. El sol alumbra para todos, señores. Nos vamos a entrar a NFPA 1500, que es la norma sobre el programa de seguridad ocupacional del Departamento de Bomberos, y la NFPA 1521, norma del oficial de seguridad del Departamento de Bomberos. Si usted quiere hablar en serio del tema, tiene que meterse a lo que son normas NFPA. Ya hemos dicho cómo se utilizan, hemos dado algunas claves. Bueno. Lo primero que vamos a ver es la norma NFPA 1500, la vamos a escudriñar un poquito y vamos a partir analizando el alcance de manera rápida, porque en realidad, ojo, voy a tener que leer, como siempre, es norma, debo leerlo. Hacemos el comentario y seguimos. Alcance. ¿Cuál es el alcance de la norma? Esta norma contiene requisitos mínimos para un programa de seguridad y salud ocupacional relacionado con los servicios de incendio. Para empezar, el programa de NFPA 1500 se basa en el servicio de incendios. Esto es súper importante. Y cumple los requisitos mínimos para generar el programa. Un programa no es que tú mandes a tu gente a hacer un curso o que tú tengas un parche. Un programa es un trabajo profesional que parte con un análisis, que parte con confección de documentación, registros, matrices. Un programa es un trabajo complejo. No por eso les voy a decir que se trata de cirugía cerebral o que es una cosa muy casi imposible. No, es totalmente posible, pero igual tiene su complejidad inherente. ¿Cuál es el objeto? Bueno, el objeto de esta norma es especificar los requisitos mínimos para el programa de seguridad y salud ocupacional en el Departamento de Bomberos. Esta norma debe especificar los requisitos de seguridad para aquellos miembros dedicados al rescate, extinción de incendios, servicios médicos de emergencia, operaciones de materiales peligrosos, operaciones especiales y actividades relacionadas. Acá engloba claramente cuál es el objetivo. La autoridad competente, ojo, autoridad competente está definido en NFPA, tiene que investigarlo, porque lo hemos explicado varias veces. La autoridad competente debe identificar cuáles son los objetivos de desempeño de la norma. De esta norma, cumplir con los programas y políticas existentes. Hacer cumplir las políticas, señores. Hacer cumplir las políticas significa respetar la norma, respetar los procedimientos. Si yo le enseño a mi gente cuál es el procedimiento, debemos ser implacables. Con la seguridad de la vida de las personas, debemos ser implacables. Después, cuando
no se demuestre como un bombero de segunda categoría. No creo que usted sea un bombero de segunda categoría. Ojo, que tenga un cargo directivo, que mande, que esté a cargo. Eso no lo hace inteligente. Discúlpeme que se lo diga de esta manera. No. Las capacidades suyas vienen por naturaleza propia. Pero el cargo no hace brillante a una persona inepta. Para nada. En relación a la declaración organizacional del Departamento de Bomberos, es importante porque aquí necesito llegar al punto 4.1.2. El Departamento de Bomberos debe preparar y mantener una declaración de políticas escritas, establecidas. Esto lo que estoy comentando también en la presentación anterior. Los servicios que está autorizado y se espera que realice la estructura organizacional básica. Por favor, atención con este punto. El Departamento de Bomberos debe preparar por escrito y conservar políticas y normas de procedimientos de operación documentadas. Hasta ahí no llegó la gestión. Bueno, si tienes un montón de documentos y tienes la gente instruida, aún no terminó el trabajo. Ahora viene la aplicación, el ajuste. Es un proceso dinámico. Esto no es la gestión de una persona. Esta es la gestión constante de una institución. Debe ser humilde y entenderlo de manera profesional. Cargo, responsabilidad y funciones, incluyendo lo siguiente. Vamos a ver lo que debe incluir dentro de lo que debe preparar por escrito los departamentos de bomberos. Primero, los tipos de maniobras normativas que se espera que desempeñe y las maniobras que deben ser realizadas simultáneamente o en secuencia para los diferentes tipos de situaciones. Voy a ser muy claro porque este tema es muy importante. Los tipos de maniobras normativas que se espera que desempeñe y las maniobras que deben ser realizadas simultáneamente o en secuencia para diferentes tipos de situaciones. ¿Qué nos está pidiendo el primer punto? Es que desarrollemos procedimientos. El primer procedimiento que debemos desarrollar es el profesiograma, la definición de funciones. Tenemos que definir cuáles son las funciones de mi bombero. No en todos los lugares voy a tener las mismas funciones. Debo definir cuáles son. Debo definir dentro de esas funciones, hacer un análisis de riesgo. Por ejemplo, si ya vamos a llegar a la matriz, pero dentro del tema de apagar incendios, hay varias partes. Hay que dividirlo en secciones para poder analizar los riesgos por sección. Bueno. El número mínimo de miembros requeridos para desempeñar cada función o maniobra y la manera en la que se va a llevar cada función. Estamos hablando de lo mismo. Cantidad y tipos de aparato y número de personas que se despacharán en distintos tipos de incidentes. Hablamos de procedimientos operativos o de procedimientos de despacho, procedimientos de comunicación. Uno de los procedimientos más importantes en seguridad son los procedimientos de comunicación. Son relevantes porque nos ayudan a optimizar la comunicación entre cuerpos de bomberos, a optimizar la comunicación entre bomberos. Así que es clave. Los procedimientos que se van a emplear para iniciar y manejar operaciones en el lugar del incidente de emergencia. Bueno, seguimos. Voy a dejar un poquito de lectura frente a esta norma y la siguiente, porque quiero avanzar rápido hasta los factores de riesgo. Estoy sospechando que me estoy demorando un poquito más de lo normal. Así que vamos a avanzar un poquito más rápido. Voy a hablar del plan de manejo de riesgo. El Departamento de Bomberos debe desarrollar por escrito. Por escrito, no. O sea, ¿cuál es tu plan de manejo de riesgo? Mira, mi plan de manejo de riesgo es un casco verde en el carro, que se lo paso al chupe o al más nuevo. No, señor. La persona que está a cargo de la seguridad es una persona con experiencia.
Si no tienes a un profesional de la seguridad, utiliza al bombero más antiguo. Por favor, es un puesto súper importante el tema de la seguridad. No lo vean como de segunda categoría. No sea tan tercermundista. No sea tan anticuado. El plan de manejo de riesgos debe cubrir por lo menos los riesgos asociados por lo siguiente. Administración. ¿Usted cree que los bomberos no tienen riesgo cuando... Yo sé que lo van a encontrar hasta gracioso algunas personas, pero los comprendo porque existe mucha ignorancia en el tema. Cuando los bomberos hacemos trabajos de oficina, también estamos expuestos a ciertos factores de riesgo. Lo vamos a explicar cuando lleguemos a los factores de riesgo, pero hay que analizarlo. Los riesgos en la administración, instalaciones, en los entrenamientos, señores. ¿Hasta cuándo nos vamos a accidentar en entrenamientos? Mira, técnicamente vamos a considerar que los bautizos son entrenamientos. Porque si los bautizos no son nada más que una payasada, sería aún más grave. Vamos a considerar que el bautizo es un entrenamiento clásico, que en cada país cambia, porque no estoy hablando de un país en especial, estoy hablando de, insisto, esto es una realidad que nos golpea a todos, en cada país cambia. Estos bautizos que tienen orígenes antiguos, orígenes en una época donde no existía la conciencia de la seguridad. Yo recuerdo, yo me considero un bombero de escala, y me encanta el trabajo de escala, y siempre fui un admirador de los viejos de escala, y de las locuras que hacían, esas pirámides o esas estrellas que en esta época no lo haríamos porque es una locura. Así como evolucionan estas prácticas, debemos también evolucionar nosotros en nuestras prácticas. Bueno, operación de vehículos de emergencia, una incidencia gigante en accidentes en operación de vehículos, vestidos de protección y equipos de protección. Un equipo de protección de personal es para usarlo. Usted no puede ingresar a un ambiente con humo sin su era conectado. Así de simple. No puede. No porque hay una persona gritando adentro. No puedes. Y de hecho, si crees que puedes, eres un novato. No tienes idea de lo que es un fuego real. 6. Operaciones en incidentes de emergencia. Hay un anexo en la norma. Vamos a tratar de compartirle esta norma. Como en realidad no podemos compartirle la norma, usted sabe, es ilegal, usted tiene que comprar las normas en FPA. Pero vamos a dejarle el link para mostrarle cuál es la vía directa para que usted pueda acceder de manera gratuita y online y de manera legal al contenido de la norma. Bueno, como les dije, voy a avanzar un poquito rápido, aunque esto también es importante. En el plan de manejo de riesgos se debe incluir por lo menos las siguientes partes. Identificación de los riesgos. Ojo que aquí dice identificar riesgos. Hay gente que dice, no, los riesgos no se identifican, los riesgos se miden. Lo que se identifican son los peligros. Vamos a hablar de la norma, ¿ok? Yo soy profesional del área y sé que esto tiene un montón de puntos de vista. Yo solamente voy a hacer una lectura de la norma muy objetiva. Identificación de los riesgos, riesgos reales y riesgos potenciales. Evaluación de los riesgos, probabilidad que un riesgo determinado y la gravedad de sus consecuencias. Eso es un riesgo en realidad, ¿no? Establecer prioridades de acción en el grado de que un riesgo, por ejemplo, cuando un riesgo tiene una alta frecuencia y una alta posibilidad, yo tengo que establecer posibilidades, tengo que establecer prioridades de acción y lógicamente darle más prioridad de acción a un riesgo que tenga mucho mayor probabilidad de consecuencia y de gravedad. Establecer prioridades según acción, ya lo dijimos, técnicas de control de riesgo, soluciones para eliminar o mitigación potenciales e implementación de solución. Vamos a ir explicando, ¿no? En el punto 3 dice técnicas de control de riesgo. Soluciones para la eliminación o mitigación de riesgos potenciales. Esto lo explicamos cuando explicamos las 4T.
A esto nos referimos con las 4T. En el punto 5, monitoreo del manejo de riesgos, evaluación de la eficacia de las técnicas de control de riesgos, es porque cuando yo aplico una técnica de control o una técnica de mitigación, yo necesito volver a hacer una evaluación, porque existe un riesgo remanente. Cuando no lo mido de esa manera y cuando creo que mi gestión está realizada de manera maravillosa, puedo tener problemas. Porque no estoy teniendo una visión real de si es que mi solución o si mi acción preventiva sirvió de alguna manera o sirve. Políticas de seguridad. El Departamento de Bomberos debe adoptar la norma. Bueno, voy a dejar un poquito esto para su lectura, voy a avanzar hasta los factores de riesgo, pero para mí solamente es importante destacar es que el tema es serio, que las políticas de seguridad deben adoptarse por completo, seriamente. Solamente hacer un alcance en la norma 1521, norma del oficial de seguridad. Esta norma contiene requisitos mínimos para la asignación y deberes y responsabilidades del oficial de seguridad. Un oficial de seguridad de incidente. No es lo mismo el oficial de seguridad que el oficial de seguridad de incidente. Ojo, la misma norma lo dice muy claramente. De hecho, más adelante en la norma, me gustaría que luego usted haga una lectura. Está claramente señalada la diferencia entre el oficial de seguridad y el oficial de seguridad del incidente. Vamos a hablar, por ejemplo, la diferencia entre el oficial de seguridad. El oficial de seguridad es un título genérico que se ha dado a un miembro dentro de un departamento de bomberos o una organización de servicios de emergencia, el cual ejecuta las funciones de un oficial de seguridad y salud, un oficial de seguridad de incidentes o quien sirve como asistente a una persona en cualquiera de esas posiciones. El oficial de seguridad es una persona que se asigna en el momento. Cuando hablamos del oficial de seguridad, hablamos de otro tipo de personaje. El oficial de seguridad de salud, disculpen. Cuando hablamos del oficial de seguridad de salud, hablamos de un miembro del departamento, como lo dice la norma, miembro del departamento de bomberos asignado y autorizado por el jefe de bomberos como administrador del programa de salud. O sea, el oficial de seguridad y salud es el administrador del programa de salud. Por otro lado, el oficial de seguridad incidente es un miembro del personal de comando responsable de monitorear, evaluar la seguridad en situaciones peligrosas o inseguras para desarrollar medidas de seguridad personal que pueden ser definidas por un procedimiento o pueden ser evaluadas para crear, por ejemplo, cuando yo me enfrento a una situación de alto riesgo en la cual no existe un procedimiento, existen otras técnicas para poder evaluar los riesgos asociados a la operación. Señores, voy a entrar a los factores de riesgo porque creo que me estoy alargando mucho. Don Julio Ramírez pregunta si esta es la conferencia. Déjame decirle, don Julio, sí, es. Supongo que es la conferencia que usted quiere, a menos que quiera una conferencia de manzanas verdes, que esa no es. Ya, señores, seguimos. Factores de riesgos. Un saludo cariñoso a todas las personas que nos están visitando de todos los lugares. A don Julio Ramírez, a el cabo Edgar Hernando Rueda, un abrazo, muchas gracias por el saludo. Bueno, vamos a seguir. Factores de riesgo, señores. Bueno, me gustaría que meditaran un poquito en esta foto. Me gustaría que vieran un poquito esta foto y me contaran ustedes cuáles son los factores de riesgo que ustedes ven asociados a esta foto. Me gustaría que luego de que analicemos los factores de riesgo, volviésemos a esta misma foto y nos hiciéramos la misma pregunta.
Si no me equivoco, esta es una foto que corresponde a Santiago. Y tienes ahí a todos los bomberos correctamente uniformados. Si no me equivoco, hay un oficial que no tiene su equipo ERA, porque está haciendo las veces de comando, entonces el hombre no va a entrar. Sin embargo, tiene ahí su uniforme completo. Señores, primero voy a definir lo que es un factor de riesgo. Un factor de riesgo se puede considerar como tales condiciones de trabajo que incrementan la probabilidad de que se produzcan daños derivados a la actividad desarrollada. Repito, se puede considerar como las condiciones de trabajo que incrementan la probabilidad de que se produzcan daños derivados de la actividad que estoy desarrollando. Aquí podemos ver, si no me equivoco, esta foto corresponde a un fuego ocurrido en México, y podemos ver claramente que tenemos a nuestro bombero adentro sin su equipo ERA. Antiguamente nosotros hacíamos remoción de escombros sin equipo de respiración. Eso ahora es inconcebible. Estoy expuesto a reacciones que yo no tengo idea que hay abajo de mis pies, o precisamente esos humos calientes o sobrecalentados me pueden hacer daño, incluso me pueden causar la muerte. Señores, vamos a explicar los riesgos y los factores de riesgo. Vamos a empezar por el primero. El primer factor de riesgo que primero vamos a hablar de cuáles son todos. Los factores de riesgo que vamos a estudiar son 6, y son factores mecánicos, factores físicos, factores químicos, factores biológicos, factores ergonómicos y factores psicosociales. Estos son los factores a los que estamos expuestos como trabajador, como bombero, cualquiera sea nuestra actividad profesional. De esta manera es como los profesionales de la seguridad y salud hemos dividido los factores a los cuales usted está expuesto. Vamos a ir rápidamente avanzando. Y del primer factor que vamos a hablar, como sale en la lista, es del factor mecánico. Primero, una lectura muy corta al tema del factor mecánico. Los factores mecánicos son los que pueden dar lugar a una lesión por acción mecánica de elementos de una máquina, herramienta, pieza a trabajar, material proyectado, sólidos, fluidos también. También dentro de los factores mecánicos están las caídas a nivel. Aquí, por ejemplo, está en la presentación también las caídas a nivel, las caídas también a nivel, bajo nivel, sobre nivel, etcétera, ¿no? Partículas proyectadas, el quedar atrapado, que tu mano quede atrapado, todo ese tipo de incidentes se consideran dentro del mundo de los factores mecánicos. Ahora, si usted me dice que haga una relación con el mundo de los bomberos, aquí tengo 4 imágenes, un poco para destacar algunos factores mecánicos que podemos observar. Por ejemplo, tenemos una foto acá en la esquina superior izquierda, donde tenemos un bombero que está dispuesto a sacar material del carro. Si este bombero se sube a esa plataforma y se cae, el riesgo sería caída de altura o caída sobre el nivel, lo cual sería clasificado como un factor mecánico. Acá tenemos un bombero que está llevando una manguera. Este bombero que está llevando esta manguera, si se cae o si la manguera le cae en un pie, sufriría también una lesión por un factor mecánico. Acá tenemos un bombero que está con una mandarria, mazo. Esta herramienta tiene un montón de nombres también en varios lugares de nuestra bella Latinoamérica. Pero al pegarle a la losa salen proyectados partículas. Bueno, no vamos a hablar del ruido, el ruido no es un riesgo mecánico. Entonces, acá también, por ejemplo, tenemos riesgos de corte, de caída. Acá tenemos riesgos de cortes, de caída en todos los temas que son rescate urbano.
Por eso es que sobre todo en rescate urbano, en rescate de terremotos, el tema de la seguridad es muy, muy, muy serio. Tenemos que hacer análisis completos de la situación y lógicamente hacer que los eh, le vamos a dar un saludo a nuestro amigo Juan Carlos Águilas López de Bolivia. Desde ya, darle las gracias y felicitarlo por el trabajo que está haciendo con Aprenda a no quemarse en Bolivia. Excelente, Juan Carlos, lo felicito. Bueno, seguimos con esto. Vamos a pasar ahora a los riesgos físicos. ¿Cuáles son los riesgos físicos? Los riesgos físicos son todos aquellos factores ambientales o de energía, como lo llaman algunos expertos, de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como, a ver, me gusta explicarlo mejor con ejemplos, ¿no? Que es más fácil de entender el tema de las energías. Cuando hablamos de un riesgo de factor físico, hablamos de un riesgo de factor como el ruido, como las temperaturas altas, como los temas de ventilación, como los temas de iluminación, como los temas de presión, como los temas de radiación. Hay radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes. Una radiación ionizante es una radiación que tiene la particularidad de cambiar la estructura molecular de tus células. Y una no ionizante no la tiene. Las vibraciones. ¿Dónde usted cree que los bomberos podemos encontrar todas estas cosas? ¿Dónde usted cree que los bomberos estamos expuestos a ruido? ¿Usted cree que los bomberos estamos expuestos a temperaturas extremas? Cuando digo temperaturas extremas me refiero a frío extremo y a calor extremo. Ambos son mortales. A problemas de ventilación, a problemas de iluminación, a problemas de presión, a problemas de radiación, a problemas de vibración. Señores, algunos ejemplos. Acá en la esquina superior izquierda, un ejemplo de exposición a ruido. Por eso en todos los países del primer mundo, Alemania y bueno, en Europa y en Estados Unidos, se utilizan orejeras con intercomunicadores para que la gente que va dentro de los vehículos no esté expuesto sobre los 85 decibeles, lo cual se considera dañino para el cuerpo humano. La parte superior derecha, un bombero expuesto a temperaturas extremas, a pesar de que tiene todo su equipo de protección puesto como corresponde, está expuesto a temperaturas que igual le pueden significar un daño significativo por un shock térmico u otra patología asociada. Abajo a la izquierda, el problema acá es la iluminación. Una baja iluminación en las operaciones también va a incidir en que podamos accidentar. Por último, en la parte derecha y abajo tenemos un bombero, de bomberos de Cali, si no me equivoco, usando un rotomartillo. Un rotomartillo es una herramienta que sirve para romper la pared, pero resulta que al romper la pared genera una cantidad de vibración tremenda, tremenda. Si no estamos capacitados para poder utilizarlo como corresponde, voy a generarme un daño en mi aparato musculoesquelético, que ya vamos a ver, ¿no? Que va a repercutir luego tal vez en un tema ergonómico. Pero en este momento la vibración está considerado en este análisis como un riesgo físico. Riesgo químico. El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a algún agente químico, la cual puede producir efectos agudos o crónicos. Agudos o crónicos, la única diferencia entre agudos o crónicos es que uno causa un efecto por exposición prolongada y otro causa un efecto de inmediato. Agentes químicos, el cual puede producir efectos agudos o crónicos, y la aparición de enfermedades. Bueno, resulta que una enfermedad también se considera un efecto a largo plazo, originados por la presencia de polvos minerales, por ejemplo, ¿no? Porque en realidad hay otros tipos de agentes que no están considerados dentro de este grupo, como las radiaciones, etc. Discúlpame, las radiaciones no, las radiaciones son riesgo físico, menos las radiaciones. Eso último me equivoqué. Dentro del trabajo de bomberos,
¿Dónde encuentro riesgos químicos dentro del trabajo de bomberos? Bueno, resulta que hay departamentos de bomberos y hay compañías de bomberos que tienen muy asumido el tema del trabajo con hazmat o con MATPEL. También existen varias formas de enfrentar y analizar estos temas. Solamente quiero advertirle algo. En todas nuestras operaciones estamos expuestos a riesgo químico, por lo general. En cualquier tipo de incendio de vehículo, en cualquier tipo de incendio de casa, etc. Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo incidentes puntuales químicos. Pero yo me hago la pregunta, eh, ¿usted sabe cómo entran estos químicos al organismo? ¿Cuál es la vía de ingreso? Porque si usted no sabe protegerse, es porque de alguna manera no tiene bien calibrado su conocimiento al respecto, su voluntad y su práctica. Entonces necesito decirle que hay 4 vías de ingreso para cualquier químico al organismo. Eh, la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía parental y la vía térmica. Voy a dejarlo acá para que ustedes lo analicen un poquito, ojo, con la prueba, porque esto puede entrar en la prueba final. Le digo que lo estudien un poquito. Voy a básicamente explicarlo de manera muy simple. No, vía respiratoria no tengo mucho que explicar. Es cualquier tipo de contaminante que se encuentre presente en el ambiente, lógicamente de manera granulada, pues no te va a entrar una botella por la nariz, pero te puede entrar si esta botella está granulada, es probable que te pueda entrar, o si está combustionada, si está hecha humo, es probable que te entre al organismo. Existe una partícula, o sea, un porte de la partícula que tiene que ver con la capacidad de poder entrar, salir o poder entrar y quedarse. Cuando hablamos de una partícula que se queda, que tiene una capacidad de producir neumoconosis, hablamos de partículas neumoconósicas, una partícula muy pequeña que se produce con varias partículas como el asbesto, etc. Aunque la asbestosis y la neumoconosis no son lo mismo, se parecen un montón. Son afecciones que se ganan por vía respiratoria. La digestión, lógicamente cualquier sustancia que yo ingiera, ¿no? Vía parental es una herida abierta. Y la vía dérmica, bueno, por la piel. No hay mucho que... Pues te cae encima, te cae un poco de líquido. Hay líquidos que te caen en la piel y te queman. Depende. Hay varios tipos de reacciones. Esta es una pregunta interesante. Me gustaría que vieran esta foto y se preguntaran lo siguiente. O sea, un incendio de características normales. Estoy hablando de una normalidad entre comillas porque ningún incendio es normal, ¿no? Ni parecido a otro, pero hablo de características normales. ¿Puede tener factores de riesgo químico? ¿Qué cree usted? ¿Usted cree que en una casa podemos encontrar riesgo químico? Bueno, déjeme decirle que sí. Déjeme decirle que la cocina es el lugar más peligroso de una casa. Usted va a encontrar gas, va a encontrar veneno, va a encontrar cloro, va a encontrar un montón de sustancias que se clasifican dentro de lo químico y que potencialmente pueden hacerle mucho daño. Riesgo biológico. Presencia de un organismo o la sustancia derivada de un organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. Bueno, aquí también hay varios riesgos. Las plagas están consideradas también riesgo biológico. Una contaminación biológica, bueno, como por ejemplo el contacto con un virus, un contacto con una bacteria, el contacto con un fluido corporal, el contacto con un cadáver, el contacto con venenos, con cuerpos, bueno, ya lo dije, con cuerpos, con parásitos, con basura, etcétera. Ahora, un poquito llevado al trabajo de bomberos, nosotros como bomberos, cada vez que vamos a un rescate, cada vez que vamos a una asistencia médica, estamos expuestos a riesgo biológico. Estamos expuestos a los fluidos corporales, estamos expuestos, si vamos a un incendio de basurero, imagínate cuánta cosa podría hay ahí o reaccionando biológicamente.
que nos puede enfermar. En los rescates también, etcétera, ¿no? Estamos hablando de riesgo, de factor de riesgo biológico. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo ergonómico. Aquí una lectura importante, ¿no? Cuando hablamos de factor de riesgo ergonómico, también estamos hablando de un factor de riesgo llamado biomecánico. Así que ergonómico o biomecánico para este análisis es lo mismo. Son todas las condiciones de trabajo que determinan las experiencias físicas. Discúlpame, repito. Son todas las condiciones del trabajo que determinan las exigencias físicas de la tarea que se le impone al trabajador y que incrementan la probabilidad de que se produzca un daño. Por lo general, estas condiciones de trabajo que exigen la adopción regularmente de posturas forzadas, de sobreesfuerzos, de tareas repetitivas, de manejo manual de carga, de exposición a vibración mecánicas, etc. Acarrean una alta probabilidad de producir TME o trastornos musculoesqueléticos. Como ya explicamos la vez anterior, ergonomía, voy a hacer una lectura. Ergonomía es una disciplina que estudia la adaptación de las condiciones del trabajo al ser humano y no al revés. ¿Por qué las estudia? Lógicamente para optimizar el desempeño del trabajo en observancia de la seguridad, lógicamente. Cuando hablamos del trabajo de ergonomía aplicado a bomberos, es fundamental hablar del manejo manual de cargas. Esto es algo que los bomberos no lo hablamos. Tenemos muchos equipos muy pesados con los cuales, sobre todo los bomberos que hacen un excelente trabajo en rescate urbano, a veces tienen que prolongar muchas horas de trabajo al respecto. Entonces vamos a ver este video que un poquito nos muestra cómo en la parte de acá tenemos un gran esfuerzo de las vértebras. Estamos hablando del esfuerzo hecho con la columna. Pero si hacemos el mismo esfuerzo sin curvar la columna, ya que como podrán ver acá las vértebras sufren un montón, si lo hacemos de manera recta, las vértebras no sufren y biomecánicamente estaría haciendo un trabajo correcto totalmente. Cuando hablamos de ergonomía aplicada al trabajo de bomberos, tenemos que hacer análisis interesantes y profundos en relación a cada actividad que hacemos los bomberos. Como comprenderá usted, el análisis ergonómico del desarrollo de trabajo de un bombero forestal y el análisis ergonómico de un bombero, comillas, de ciudad, no tienen nada que ver el uno con el otro. Son entornos distintos, riesgos distintos y análisis en consecuencia y por naturaleza propia absolutamente distintos. Acá, por ejemplo, tenemos un bombero USAR que está rompiendo una pared, en realidad no sé lo que está haciendo, pero su postura de trabajo también tiene que tener una observancia desde lo ergonómico, ya que tiene que descansar en una u otra pierna dependiendo del trabajo que esté realizando. Los bomberos forestales son gente que, como ya les dije, tiene una particularidad forma y de análisis ergonómico. Los bomberos de escalas que se sacan la madre ahí con sus escalas también están muy expuestos a este factor. El último factor de riesgo es el riesgo psicosocial. Este factor es muy importante. Generados por la automatización, la monotonía, la repetitividad de los turnos, los trabajos rotativos, las relaciones interpersonales e inestabilidad del trabajo. Voy a hacer una lectura de los factores psicosociales de riesgo. Cuando los factores organizacionales y psicosociales de los cuerpos de bomberos u organizaciones son disfuncionales, es decir, provocan respuestas de inadaptación, de tensión
y de respuestas psicofisiológicas de estrés pasan a ser factores psicosociales de riesgos o de estrés. Los factores psicosociales, cuando son factores con probabilidad de afectar negativamente la salud y el bien del trabajador o del bombero, lógicamente, son factores de riesgo. Es decir, cuando actúan como factores desencadenantes de tensión, de estrés o de un estado de no salud laboral o no salud física o mental, que es lo mismo finalmente, se habla de un factor de riesgo psicosocial. Desde este enfoque, los factores psicosociales de riesgos o de estrés se definirán como factores organizacionales con el riesgo de tener efectos negativos sobre la salud de mi bombero o sobre la salud de la operación misma. Vamos a hablar de algunos ejemplos, sobre todo aplicado a bomberos. Los turnos. Uno de los factores más importantes de estrés dentro de los bomberos son los turnos. Ojo, el orden de los factores de riesgo que voy a poner, de los factores psicosociales de riesgo, no está priorizado. Está hecho de manera desordenada. El segundo, la inseguridad laboral. En segundo término. La inseguridad laboral también es un factor importante, sobre todo para los bomberos lógicamente pagados. Ojo, también es un factor de estrés cuando eres un bombero voluntario. Cuando amas tanto lo que haces, que no quieres que te echen, sin embargo te están molestando que te van a echar, que te portes bien porque te van a echar. Entonces eso también es terrible. En las escuelas, el acoso laboral se llama bullying. En la parte laboral o profesional se lo conoce como moving. Horas de descanso, un alcance que me hacía un colega de Argentina, muy importante, el tema de las horas de descanso. Tiempo familiar. Este es un factor de riesgo que se me ocurrió aumentar en buena hora porque creo que no tener una sana convivencia familiar repercute absolutamente en los temas de riesgo psicosocial. Un mal clima laboral. Eso es terrible. Es terrible tener un clima con peleas, con discusiones. Es terrible tener un clima laboral donde tú tienes que comportarte como un lacayo de tu jefe. No como un profesional, no como un partner, sino que como un lacayo. Esto afecta psicológicamente el desempeño de las personas. Desprecio laboral. El desprecio laboral surge cuando hay grandes diferencias o cuando hay personas que se creen superior, se creen reyes, o cuando hay discriminación de clases. Hay lugares en nuestro bello Latinoamérica donde hay bomberos que están impedidos de desfilar con otros bomberos, por X razón. Esto afecta psicológicamente al trabajo, o sea, no sé cuándo se van a dar cuenta de cuánto los afecta, de cómo los ofenden de esta manera. Los bomberos somos todos iguales. No desprecie a los bomberos de esta manera. No se desprecie entre ustedes. Malas condiciones de seguridad. Cuando yo sé que mi equipo de protección personal es inadecuado, también me causa mucho estrés laboral. Irrespeto. Cuando no soy respetado, cuando me tratan a la patada y el combo, cuando me tratan a garabato limpio. ¡Ey, señores, hagámonos respetar! El hecho de que usted se haga respetar no lo hace un mal bombero. La gente no necesita un señor sumiso, necesita un buen profesional, no un señor sumiso. No ser escuchados es también un tema psicosocial que afecta un montón. El no ser escuchados, el que nuestra participación no se vea reflejada dentro de lo que hacemos. Entrenar y no aplicar. Señores, si usted va a entrenar a su gente y usted la va a presionar para que llegue a nuevos niveles, usted va a tener que subir igual. Si usted está a cargo de jefe o lo que sea, tiene que subir con ellos. Si usted se queda abajo,
tiene que darle la batuta a una persona que esté al nivel de ellos. No le haga el daño tremendo que les hacen muchos jefes de bomberos que se creen reyes, que son inamovibles, que si no el cuerpo de bomberos no funciona sin ellos. Dele confianza a su gente, dele rotatividad a las ideas. Las reglas no son las mismas para todos. Esto es horrible. Hay cuerpos de bomberos donde han creado círculos de poder. Hay cuerpos de bomberos donde si tú no eres amigo del capitán, no te mandan a un curso, no te dan traje. Entonces obligan a que la gente sea hipócrita con esta gente. ¿Quién va a ser amigo de esa gente? Bueno, señores, yo quiero mostrar la matriz de riesgo. No es mi intención hacer un análisis profundo de la matriz de riesgo. Solamente quiero hacer quiero mostrarla, quiero ponerla a vuestra disposición. De hecho, me gustaría discutirla en la última sesión, que es el día 17 de octubre. Vamos a discutir la matriz de riesgos, pero necesito que usted la vea. Necesito que usted la monee, la mueva, la escudriñe. Entonces vamos a presentarla. Esta es la matriz de riesgo y quiero contarle de dónde salió. Esta matriz de riesgo es un trabajo hecho en la maestría de Administración de Seguridad, de Gerencia de Seguridad, en la Universidad Politécnica, en la Politécnica de Guayaquil. Es una universidad muy prestigiosa en la parte técnica y en la parte de ingeniería. De hecho, es prestigiosa a nivel de la región. Y, ojo, fue hecho por compañeros de maestría, así que tampoco que fuimos Obi-Wan Kenobi. Esta es un documento absolutamente perfectible, un documento mejorable y que está a vuestra disposición para que podamos primero hacer un análisis. Aquí está la matriz, aquí están los factores de riesgo. Y como les dije, solamente hoy les voy a mostrar cómo está dividido por fuente, por medio de transmisión. Aquí está dividido por color, dependiendo del factor de riesgo que estemos hablando. Entonces, yo necesito que antes de discutirla, usted la lea, porque si no, no va a entender nada. La identificación, esta fue la identificación que hicimos como grupo, el ingreso al cuartel, el traslado a emergencias, la atención Le vamos a dar el crédito a la gente que hizo esto, que fue un grupo espectacular de gente, que no eran bomberos, de hecho solamente yo era bombero, pero eran unos profesionales tan capaces que contándoles un poquito la historia, ellos fueron capaces de articular este documento que me parece muy potente hasta ahora. Y lógicamente que podemos potenciarlo aún más. Así que, señores, ya tiene este documento, la metodología de evaluación. Esta fue la metodología. Se tuvo que aplicar un rango a la determinación del nivel de intervención. Lógicamente, como estamos hablando de un factor de riesgo, un factor, tenemos que, bueno, yo creo que no le quiero arruinar la sorpresa. Necesito que usted vea acá de qué se trata cada cosa y que después discutamos el último día esta matriz. Se la voy a hacer llegar, es de acceso gratuito, se la estamos regalando a los bomberos latinoamericanos para mejorarla y para poder alimentar un lindo documento para nuestra gente. Este fue el trabajo de unos alumnos, como les dije, de la SPOL, de maestría, y estamos re contentos en que, aparte de ser un trabajo de maestría de la universidad, sea un documento que podamos observarlo, verlo, analizarlo y aplicarlo en nuestros cuerpos de bomberos. Señores, volvemos a nuestra presentación. Y ya nos queda poquito. Vamos a ir terminando ya. Me voy a comprometer con responder cada pregunta que me dejen acá aquí en las preguntas. Encantado, yo les hago llegar la respuesta. Y vamos a analizar un poquito unas conclusiones finales,
Primero hay que tomar en serio el tema. Cuando hablamos de seguridad en operaciones, seguridad en desfiles, por favor, basta de esa payasada de poner gente colgando de los carros. Bueno, insisto, el tema de los carros en operación y conducción se va a ver la semana próxima. Pero en los desfiles ya hemos visto muchos accidentes en varios países con estas cosas de bomberos colgando, bomberos flotando con agua. Basta de muertos de eso. Hemos tenido muertos, hemos tenido heridos graves. Basta de pedir disculpas. Bueno, ahora la consigna es basta de pedir disculpas realmente. Tomar en serio el tema. Estamos hablando de un tema serio. Cuando hablamos de la seguridad de la vida de las personas que protegemos, nos tomamos muy en serio el tema. Asimismo, tenemos que tomar nuestra propia protección. Así de simple. Asumir el profesionalismo y la responsabilidad. Si usted se cree bombero profesional, por mucho que sea voluntario, porque ojo, usted puede ser voluntario y ser bombero profesional, pero si usted realmente se cree bombero profesional y lo va a asumir realmente, entonces asúmalo en su totalidad. No sea ordinario. No diga, ¿sabe qué? Yo soy 20% profesional. Eso no existe. No puede ser 20% profesional y 80% bombero, mezcla de bombero New York con bombero antiguo. No. Déjeme comunicarle que usted es un 100% mediocre si piensa de esa manera. Usted debe ser un bombero 100% profesional, porque usted no se debe a nadie más que a las personas que estamos protegiendo. Tampoco usted como le dije, un admirador de su jefe. Su jefe brilla por sus propias luces, no se preocupe, no necesita a nadie haciéndole nada raro o teniéndolo ahí en lugares raros. Las disculpas no bastan. Las disculpas no bastan, señores. Tenemos que asumir la responsabilidad. Cuando un bombero se quiebra la columna, se quiebra piezas dentales, se quiebra el cráneo, hay que dar realmente respuestas, investigación de accidentes satisfactoria. Es un chiste la investigación de accidentes que hacen algunos cuerpos de bomberos. Ellos mismos se investigan. O sea, ponen al lacayo del lacayo a hacer la investigación, con una subjetividad horrorosa, sin posibilidad de poder analizar bien esas causas para evitar ese nuevo accidente. ¿Se ha preguntado si usted es el bombero que su comunidad necesita? Porque tal vez usted, como bombero voluntario o como bombero rentado, porque pasan ambos casos, tal vez usted se crea la mamá de Tarzán, se crea el más bacán del mundo, se crea la última Coca-Cola del desierto, se crea ahí el más bacán. Sin embargo, al único que tiene satisfecho es a su ego. Esto es importante, preguntarnos si nosotros estamos preparados con la conciencia de autocuidado suficiente para ser los bomberos que merece nuestra comunidad, nuestro entorno, nuestra familia. Programas reales aplicados. Esto es importante. Los programas no pueden quedar escritos en una carpeta. Usted no manda a su gente a instruirse para que haga el ridículo. No, usted debe aplicar. Los jefes son las personas que más deben instruirse. Es una ridiculez. Cuando los jefes de bomberos mandan a su gente a instruir y ellos no se instruyen, quedan como ignorantes frente a su gente. Pierden mando. Y eso no puede ser. Sanciones por incumplimiento. Cuando tengo bomberos muertos, bomberos heridos, yo tengo jefes que tienen que dar explicaciones. Si tú te aprovechas de tu gente a tal punto de que sabes que no te van a demandar, porque aman mucho la institución, no te aproveches de su gente. No seas un mal hombre. Asume la consecuencia con programas reales. ¿Qué significa eso? ¿Que hay jefes? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo los jefes van a comprender de que el trabajo a realizar es real? Cuando hayan sanciones penales reales. Cuando hayan sanciones contra ellos.
Porque para el bombero de línea, esto sí es duro, 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 full capacitación, full seguridad. Pero resulta que acá hablamos del supervisor. Si hablamos de trabajo, cuando hablamos del bombero a cargo, hablamos del supervisor. Y si el supervisor no está correctamente instruido, eso es grave. Es muy grave. Tuve una experiencia, me investigaron accidentes mortales donde yo trabajaba en Chile. Y la persona del servicio del Ministerio de Salud Pública que llegó, me preguntó, lo primero que me preguntó, nunca me voy a olvidar, me preguntó dónde estaba el supervisor. Yo me preparé para todas las preguntas, menos para esa. Fue súper interesante su argumento, que no lo voy a decir ahora. Pero lógicamente que los trabajos de alto riesgo merecen un tipo de supervisión especial. Y sanción, pues bueno. Si el jefe tuvo un error tremendo, un error grosero, es sanción. Si un jefe no tiene el suficiente honor para renunciar en ciertos errores que comete de su gestión, entonces está mal como bombero. Nos equivocamos. Elegimos a un Evo, a un Maduro. De nuevo, y ya terminando, porque creo que el fondo del asunto del día de hoy quedó aclarado. Van a estudiar un poquito la matriz ustedes solos. De nuevo destacar que hay cuerpos de bomberos que se jactan de tener procedimientos, se jactan de tener gestión, o sea, se jactan de tener mucha capacitación, se jactan de tener un montón de papeles, papelitos, papel muerto, no sirve para nada. Ni los jefes lo entienden, no tienen la competencia para llevarlo a cabo. Señores, los programas de prevención deben llevarse a cabo, no ser letra muerta. Esta pregunta es súper importante. ¿Usted cree, nuevamente, que es el bombero que su comunidad merece? Basta de vanagloriarnos entre nosotros, de regalarnos medallas entre nosotros, de creer que somos los más bacanes del mundo entre nosotros. No es verdad. Tenemos muchos problemas. Cada país es fuerte en ciertas cosas, pero en otras cosas no. Tenemos debilidades. Yo no conozco ningún cuerpo de bomberos que sea total como una roca, sólido por todos lados. No, no. En ninguna parte del mundo. Así que, señores, con humildad a trabajar en el tema, a trabajar en el cuidado de nuestra gente. Recuerde, gracias por los saludos, muchas gracias por los saludos. Sí, pues bueno, el riesgo psicosocial. Recuerde, las disculpas no bastan. Si eres jefe de bomberos, en el año 2018 tienes responsabilidades civiles y penales. Déjame decirte, a usted, administrador de bomberos, a usted, jefe de bomberos, que en la actualidad se puede ir a la cárcel si no hace su trabajo como corresponde. No queremos más gente inepta, incompetente. Tampoco queremos a gente que se perpetúe en los cargos. No tiene ni vergüenza. Esta gente que tanto dice adorar a los bomberos no tiene vergüenza de ver la historia y darse cuenta de que se sientan en la historia cuando se perpetúan en los cargos. No lo necesitamos. Por favor, déle espacio a una persona con nuevas ideas, con nuevo impulso. Y usted vaya, si no es nada más en la vida que bombero, no es nuestro problema, no es problema de la sociedad, no es problema de las ciudades. Basta del trabajo mediocre. Tenemos que pasar a un enfoque profesional, compañeros. Señores, hasta acá la clase del día de hoy. No hemos querido hablar de ningún cuerpo de bomberos particular. Estamos hablando de todos los cuerpos de bomberos en general de la región de Hispanoamérica. Tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos varios viajes entretenidos. México, Perú, Bolivia. Bueno, y lo más lindo que vamos a conocer estos países no por un terremoto o no porque me mandaron, porque me voy con los recursos de un cuerpo de bomberos. No, me voy
y nos vamos a ir a estos lugares porque nos dieron la posibilidad y vamos a tener el gran honor de ir a hacer instrucciones a estos países. Señores, estamos súper agradecidos. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado unos 10 minutos antes de lo previsto. Muchas gracias a todos. El DET Lautaro Internacional, grupo de trabajo al cual yo represento de manera circunstancial, sigue trabajando duro para usted. Duro, para quitarle el comercio a este tema y también para poder servir mejor. Nosotros como DET Lautaro Internacional sabemos que podemos servir mejor a la gente instruyéndolo mejor a usted. Nosotros no somos los que más sabemos, pero creemos que tenemos claro cuánto no sabemos. Y dentro de lo poco que sí dominamos, tratamos de humildemente de compartirlo con usted. Y lo que no sabemos, tratamos de aprenderlo también, dentro de lo posible. Señores, un verdadero privilegio. Muchas gracias. Una vez más, dejarlos invitados a nuestras redes sociales.